Hola, bienvenidos una vez más a En Palabras. Hoy ponemos en palabras la obra de Han Kang, la premio Nobel, y estamos en contacto con Nati Di Virgilio, amiga de la casa, reconocida escritora. Hola Nati, buen día, ¿cómo va? Hola Juli, ¿cómo estás? Muy Muy bien. contenta de volver a encontrarnos, de hablar de esta Nobel, así que Sí, vamos a sí. disfrutar un ratito. Bueno, un placer tenerte por acá. Bueno, para que nos cuentes un poco acerca de esta escritora que me pareció ver por allí, que escribe, bueno, sobre la vulnerabilidad de la vida humana, ¿no? De la mujer, bueno, tantas cuestiones allí existenciales, ¿no? Puestas en palabras y en su obra. Pero contanos un poco de su vida también. ¿Quién es? Bueno, viste que a nosotros siempre nos gusta en la columna hablar un poco de los autores, pero también lo que nos gusta es cómo posicionarlos desde lo geopolítico. Ajá. A mí me gustaría arrancar la columna leyéndote y leyéndoles el jurado, las palabras del jurado cuando la eligió como Nobel. Sí, sí. A ver, En escuchamos. su voto escrito, quienes eligieron a Kang como Nobel decían: confronta traumas históricos y conjuntos de reglas invisibles y en cada una de sus obras expone la fragilidad de la vida humana. En su obra hay una doble exposición del dolor, una correspondencia entre el tormento mental y físico, con estrechas conexiones con el pensamiento oriental. Bueno, arrancamos con todo. Es desde ahí que la eligen, es desde ahí, como decías hace un rato, Julita, todo el tema de la vulnerabilidad del cuerpo, de lo que sucede con la mujer. Tiene una obra feminista, pero porque ella tuvo que también sufrir en el cuerpo algunas cosas, ya vamos a ir recorriendo. Y sobre todo vamos a estar contando de este libro, de esta edición específica de La Vegetariana, que fue una de las primeras. ¿Por qué? Porque la descubrieron, se podría decir, desde una coreana argentina. ¿Por Mira. qué? Porque estudió aquí tanto primaria, secundaria y letras en UBA, en la Universidad de Buenos Sí, Aires, sí. Sun Mi-jun, que fue quien la descubrió. Pero vamos a ir con Han Kang, ¿te A parece? ver, sí, por favor. Muy Bueno, bien. Han Kang nace en 1970 en una ciudad de Corea del Sur, luego se muda hacia Seúl a los 10 años. ¿Por qué? Porque va a haber un golpe de Estado fogoneado por los estudiantes, fogoneado por el movimiento trabajador. Entonces ella, cuando se muda, siempre tuvo ese síndrome del superviviente, como ella dice en sus entrevistas. No da muchas entrevistas, Juli, así que Ujú. hubo que rascar bajo las piedras bastante. Para conocer un Pero lo poco más, importante... ¿no? Sí, 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 pero Claro. ¿por qué? Porque ella habla de esa vulnerabilidad, pero también de esa intimidad del ser humano, y desde Ajá. allí escribe. Han Kang, con La Vegetariana, es que sale y nace hacia la escena internacional, pero en realidad primero fue vilipendiada en su propio país por sus letras, puesta en una lista negra, Mirá. y formó parte de la segunda ola que se llama Hallyu de Corea, que pone en valor las letras, pero previamente arranca con esa declaración de la democracia previo a los Juegos Olímpicos y posterior al Mundial 2002. Entonces, Mirá. toda esa parte de las novelas, el Sí, deporte, sí. toda la parte de las películas, de los culebrones, todo lo que sale de Corea empieza a ser subvencionado. En este caso, con Han Kang, como estaba en esa lista negra, como no la querían mucho, Sun Mi-jun, ¿por qué la traemos a la escena, a A la ver. traductora? Que Sí, sí. generalmente no se realiza eso. No, 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 tal Pero, cual. pero como había estudiado aquí y decía, bueno, no hay muchos coreanos traducidos, Ujú. voy a agarrar de una lista, escuchá cómo fue, voy a agarrar de una lista de un diario, voy a elegir No. un autor, sí, 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 voy a elegir sí. un autor. Aparece en su vida como todo, por supuesto, yo no creo tampoco en las Sí. casualidades. No, no va. Y Tenía aparece que ser Han así. Kang, tenía que ser, Sí. Juli. Entonces aparece y dice, bueno, Han Kang, y bueno, ¿y esto la vegetariana? A ver, ¿qué onda? La empieza a leer, como dice ella, me flasha la cabeza porque utiliza muchas palabras Sí, sí, sí. argentinas, esta coreana. Es amada totalmente, después vean alguna entrevista también. Y lo que hace es elegir y empezar a traducir. Y siempre Han Kang dice que fue muy fiel a esa traducción. Mirá. En una editorial Sí, sí. autogestiva, por ¿Sabés eso qué me les hace mostraba. pensar esto, Nati? Bueno, ¿cuántos autores y escritos y obras quizás que no se ponen en valor y que a lo mejor pasan desapercibidas en el tiempo y Totalmente. en los mundos y realmente nos estamos perdiendo un montón, ¿no?
Totalmente, Juli. Vos pensás que por esas obras del destino llega Han Kang a la mano de Sun Mi-yun, que había estudiado en Argentina, Claro. que había podido traducir porque no tenía traducciones en castellano. Sí. Entonces pensemos que era necesaria. La traen a la Feria Internacional del Libro, donde siempre yo les cuento que voy también y que comparto con otros autores, pero Sí. haber ya compartido con esta novel Claro, muy es un- zarpada, muchísimo. ya está listo, Ya está, ya yo mientras lo llegaste, leía sí. como, claro, es como la emoción total. Estuvo en nuestra feria internacional a sala llena, que generalmente no sucede, y de ahí empieza la escena internacional. Eso fue en el 2013. En el 2016 gana el Booker, que es un premio que se le da Bien, muy importante, a las obras sí. traducidas, y muy importante, que lo hemos nombrado también bastante en nuestras Sí. columnas. Y ahí comienza todo eso que ella dice, ¿cómo esto? No, yo no quería tanta fama, a mí me agobia. Bueno, empieza como un ostracismo. Claro. Tiene un bloqueo muy grande, previo a su última obra, que fue publicada el año pasado, Sí. previo a ese Nobel, pero ella gana por La Vegetariana específicamente. Y dice, bueno, y encima comenzaron como un temblor en los dedos, o sea, tiene mucha como aversión a ese reconocimiento, ¿no? Mira. Y encima ya sufre migrañas, entonces fue como todo otra vez un recomenzar, Sí, y además sí, siendo mujer, que en Claro. Corea no se revaloriza, por eso La Vegetariana es tan importante como obra que habla de la violencia. Ahora vamos a leer un poquito. Sí, por sobre favor, el tenés ahí cuerpo. un fragmento, ¿no? Seleccionado, me Sí, gustaría. mirá, Juli, mirá, acá está marcado como siempre. Está todo Pero listo. previamente, para que lo que vayamos a escuchar Muy conozcan que es sobre la violencia del cuerpo, Sí. sobre el no comer carne, que es algo muy importante allí en Corea, Como así un que acto también de se revela rebeldía lo plantea esto, ¿no? Exacto, Julita. Lo revela, lo hace como una rebeldía, pero además también como contra el patriarcado. Claro. Que el hombre es el que siempre está marcando. Pero les voy a leer un pedacito. A ver, por favor, te escuchamos, Nati. Está escrita en primera persona en 3 partes, Ajá. para que cuando lo agarren, Sí. no estoy spoileando nada, no se preocupen. Y esta es la voz del esposo. ¿Sí? A ver. Sumergida en ese sueño y ese sufrimiento que yo no conocía, ni podía, ni quería conocer, ella se fue enflaqueciendo más y más. Adelgazó como una bailarina de ballet y finalmente quedó en puros huesos como una persona enferma. Cada vez que tenía un mal presentimiento me ponía a pensar que mis suegros, que llevaban un aserradero y un kiosco en una pequeña ciudad, y los matrimonios de mis cuñados, que eran buenas personas, no parecían pertenecer a una estirpe que sufriera de desviaciones mentales. Cuando pensaba en la familia de mi mujer, se me superponían de manera natural en la cabeza el humo espeso y el olor a ajo quemado. Mientras iban y venían las copas y la carne se cocía en el asador, las mujeres charlaban animadamente en la cocina. A toda la familia, y en especial a mi suegro, le gustaba la carne. Mi suegra sabía cortar en láminas delgadas el pescado vivo, y mi cuñada y mi esposa eran mujeres que sabían trocear un pollo blandiendo un cuchillo grande y rectangular de carnicería. Me gustaba la autosuficiencia de mi mujer, que podía matar como si nada unas cuantas cucarachas con las manos. ¿Acaso no la había seleccionado cuidadosamente por ser la mujer más corriente del mundo? ¿Qué sucedió? Bueno. El esposo. El esposo, que, Sí, ¿viste? sí. Ya el nos está esposo es diciendo como que- muchísimo. Muchísimo. Elegí específicamente ese fragmento para que fueran dándose cuenta de qué pasaba en ese cuerpo, qué sucedía con ese esposo. Luego va a estar la voz de otro hombre, no quiero decir quién, y luego finalmente de una mujer muy importante en la vida de Jong-hee, que es la protagonista. Pero sobre todo hay un trasfondo que es pesado, que parece siniestro, pero en realidad nos habla del cuerpo. Y lo que decía Han Kang es, cada vez que yo me siento a escribir, Sí. me hago preguntas. Porque Pero ella se ¿es tuvo que autorreferencial la historia? ella dice que todo tiene un poquito de autorreferencial. Claro. Específicamente utiliza ese síndrome del superviviente que ella siempre habla, por ese golpe de estado. Pero además lo que sucede es que ella habla del papel de la mujer, porque en estas olas, de estas dos específicamente, olas culturales, el Hallyu que yo recién contaba, lo que hace es darle voz a la mujer desde las letras, pero también desde otros lugares, pero específicamente desde las letras y de esta rebeldía de la vegetariana. Y hay otros libros que por supuesto para recomendar. Nati, pero ¿qué fue lo que más te impactó justamente de su obra, de su manera de decir, ¿no? De sus búsquedas existenciales. De a mí lo que me impacta es ese supuestamente
como mutismo, pero en realidad ese mutismo significa rebeldía. Claro. Significa el mutismo en la mujer, pero sobre todo en la obra de Han Kang, implica esa suavidad que en realidad es confrontación. No es la suavidad de me quedo callada y obedezco. De la docilidad, no. Exacto, exactamente. No es dócil, sino que es la afrenta de ese callar. En la clase de griego, que es su último libro publicado, ella habla de esa suavidad, de una mujer que se está quedando sin voz, pero en realidad, y se acerca a un hombre, pero en realidad hay como una suavidad cuando ella está hablando, porque entonces utiliza el tacto. Claro. Y desde ahí también utiliza esa rebeldía. Bueno, súper interesante la propuesta para que podamos conocer esta gran autora, premio Nobel, en el pasado año 2024 fue, ¿no? Sí, fue el año pasado. Exactamente, exactamente. Sí. A mí me pasó también como les pasa seguramente a ustedes, quizás ustedes la hayan leído. A mí ya era la primera vez que yo me acercaba a la obra de esta autora. Claro. Y me pareció muy interesante. A mí me pasó casi como la traductora, porque tenía otros autores que habíamos estado hablando también con vos, como para la columna, para pero en realidad... Sí, para compartir siempre hay un montón, pero en realidad me gustó mucho esta primera edición, pero sobre todo ese papel de la mujer en una sociedad totalmente en las antípodas nuestras, ¿no? Claro. Entonces, eso me voló la cabeza como para traerla para nuestros seguidores. Muy rica la obra, la historia, por supuesto. Si te parece, Nati, nos vamos a despedir. ¿Tenés algún fragmentito más seleccionado para compartir? Sí, claro. Como para cerrar esta columna. A ver, contanos. Bueno, de la vegetariana les voy a leer. Si no, les leí un poquito de la clase de griego, pero la vegetariana porque también ella habla desde los sueños. Ajá. Y desde los sueños, en esa mitología que ellos tienen, también les hablan los que no están. En la mañana del día anterior a que tuviera ese sueño, estaba cortando carne congelada. Tú te enfadaste y me metiste prisa. Ya sabes, cuando me apresuras me desconcierto. Ahí otra vez el papel de la mujer. Me apabullo como si fuera otra persona, por eso las cosas se me enredan más. Rápido, más rápido. La mano que sostenía el cuchillo trabajaba con tanta prisa que sentí que se me subía el calor a la nuca. De pronto la tabla de cortar se resbaló hacia adelante. Fue entonces cuando me corté un dedo y se me melló el cuchillo. Cuando levanté el dedo índice, vi formarse rápidamente una gota de sangre, redonda, bien redonda. Después de mordisquear esa gota de sangre, el segundo trozo de carne lo escupí. ¿Qué es esto? Es un trozo de cuchillo. Bueno, y ahí los dejo. Epa, bueno, fuerte, crudo. Fuerte, crudo, muy crudo. Muy crudo. Pero necesario, Juli. Necesario porque le da esa voz a la mujer que recién decíamos y sobre todo habla de la violencia del cuerpo y esas preguntas que ella se hacía al empezar esta obra específicamente y otras obras. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo? ¿Qué sucede con nosotros socialmente? No solo mujeres, sino también hombres. ¿Y qué sucede con la violencia en el cuerpo? Bueno, súper valioso lo que nos estás compartiendo. Muchísimas gracias, Nati, por este momento compartido. Te esperamos pronto, ¿eh? Invitamos a que te puedan seguir en tus redes sociales, claro, como Divina_Social. Bueno, allí pueden hacer intercambios. Bueno, siempre hay talleres y propuestas súper interesantes para hacerse parte, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Juli. Los invito, como decías bien, en @divina_social. Allí no solo hay propuestas, talleres, sino también donde voy a estar en cada feria, que dentro de poquito se vienen 2 también, que ya acabamos de pasar. Y por supuesto, siempre hay propuestas de escritura, así que los esperamos. Y nos vemos prontito. Nos vemos pronto, muchas gracias. Por supuesto. Un gran abrazo, todo lo mejor, Nati. Muchas gracias. Besitos. Adiós, gracias. Chao, hermoso. Muy bien, muchas gracias.